Muchas gracias. Vamos a dar inicio, estimados asistentes, a la sustentación de tesis doctoral programada para el día de hoy. En ese sentido, Martín Efraín Mendoza Bolo, maestro, doctor Edgar Damián Núñez, doctora Norca Inés Obregón Alzamora, doctor Dante Manuel Macasana Fernández y doctor Hernando Díaz Andía. Muy buenos días con todos ustedes. Vamos a dar inicio al acto de la sustentación de la tesis, escuchando la lectura del dictamen, el cual autoriza este acto de sustentación. Señorita Eliana, adelante, por favor. Gracias, doctor, por el pase. Voy a dar lectura al dictamen virtual número 275 de UPG F 2021 TR. Lima, 23 de abril de 2021, visto el expediente presentado por don Martín Efraín Mendoza Bolo, egresado del programa de doctorado en educación, quien solicita jurado examinador y fecha de sustentación. Dictamina 1. Nombrar el jurado examinador que recepcionará la sustentación de la tesis titulada Incidencia de la pobreza en los niveles de logro de aprendizaje de los estudiantes de segundo grado de secundaria en la evaluación censal de estudiantes EC 2015, análisis descriptivo correlacional de la competencia lectora y matemática según ámbito geográfico, que presenta don Martín Efraín Mendoza Bolo para optar el grado académico de doctor en educación, el cual estará integrado de la siguiente manera: doctor Michel Alberto Alarcón Díaz, presidente; doctor Edgar Froilán Damián Núñez, asesor de tesis; doctora Norca Inés Obregón Alzamora, jurado informante; doctor Dante Manuel Macasana Fernández, jurado informante; y doctor Hernando Díaz Andía, miembro del jurado. Fijar para el miércoles 28 de abril de 2021, a horas 9 a.m., el acto de sustentación público de la referida tesis. Regístrese, comuníquese y archívese. Suscribe doctor Edgar Froilán Damián Núñez, director. Bien, muchas gracias. Maestro Martín Efraín Mendoza Bolo tiene un máximo de 20 minutos para presentarnos los alcances de su tesis de investigación. Adelante, por favor. Muy amable. A ver, vamos a compartir. Buen día. Como ya han citado, el título de la investigación es Incidencia de la pobreza en los niveles de logro de aprendizaje de los estudiantes de segundo grado de secundaria en la evaluación censal. Esta es una evaluación ejecutada por el Ministerio de Educación. El objetivo va a ser, en este caso, presentar tanto a la pobreza monetaria como el índice de pobreza multidimensional, como factores asociados al rendimiento de los estudiantes de segundo grado de secundaria en dos escalas, ¿no? En escala de lectura y en la escala de matemática, según la prueba censal del año 2015 y definiendo ámbitos geográficos. Ahora, si bien es cierto, nosotros seguimos la literatura desde la mirada de la educación o también de la psicología educativa, es por eso que nosotros afirmamos que la pobreza, siendo un factor exógeno, es un factor asociado al rendimiento de los estudiantes de segundo grado de secundaria. Desde una mirada económica se hablaría o se afirmaría que la pobreza es un determinante del rendimiento de los estudiantes y bueno, acá es una cuestión de literatura, ¿no? Como objetivo general tenemos el que vamos a describir y comparar la relación que existe entre pobreza monetaria y multidimensional y el rendimiento de los estudiantes de segundo grado de secundaria. Para todo esto, simplemente por la cuestión del tiempo, lo único que les pediría es que siempre me estoy refiriendo a estudiantes de segundo grado de educación secundaria en la modalidad de educación básica, ¿no? Estamos hablando de estudiantes que están acabando el sexto ciclo de la educación básica, ¿sí? Tenemos una hipótesis general, esta es que existe una asociación entre pobreza monetaria y multidimensional y el rendimiento de los estudiantes, tanto en la escala de lectura como en la escala de matemática, en la prueba ya indicada. Los objetivos específicos están en el documento, en la tesis. En un primer momento, definitivamente, tenemos que cuantificar la pobreza monetaria y también el índice de pobreza multidimensional. Si alcanzar el tiempo, yo podría
a fondo detallar estas dos mediciones. Ambas son fuentes del ENAO, de la Encuesta Nacional de Hogares. La pobreza monetaria es unidimensional porque solamente mide el gasto de cada familia y en cada familia el gasto de cada persona. Luego vamos a describir y comparar el rendimiento de los estudiantes, pero siempre bajo dos insumos que tenemos desde la prueba S. Tenemos los promedios ponderados de cada estudiante que reflejan una institución educativa y tenemos también los niveles de logro. En este caso son cortes que se hacen a través de la metodología RACH. Y finalmente describir y comparar el rendimiento de los estudiantes con promedios ponderados como se ha precisado, ¿no? Las hipótesis específicas están asociadas a ratios o proporción de estudiantes que son identificados como pobres monetarios y pobres multidimensionales por ámbito geográfico. La muestra, porque estamos trabajando sobre la muestra de la UMC, es representativa por ámbito geográfico definido por región, ¿no? Y bueno, también podemos afirmar que la proporción de estudiantes de segundo grado de secundaria, en este caso pobres monetarios y multidimensional, definitivamente a través de técnicas estadísticas específicas y pertinentes, como la TED-Student, tienen una menor media ponderada de los estudiantes respecto a los no pobres, ¿no? Entonces, básicamente, tenemos una fuente de información desde el ENAO, que es la Encuesta Nacional de Hogares, me permite allí identificar la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional, y tengo los logros de aprendizajes y promedios, en este caso, desde la UMC. Obviamente nosotros lo que hacemos es un empalme a través en la UMC existe una etiqueta, un rótulo llamado código geográfico, lo que en el INI es el ubigeo. Hacemos el empalme y del 100% de la data de la UMC nos quedamos con el 88%. Pero siempre estamos hablando de al menos 420.000 estudiantes a nivel nacional, ¿no? Porque la data de la UMC es de 470.000 estudiantes a nivel nacional. Y bueno, este empalme, este merge que se hace, nos permite a nosotros indagar por algunos resultados que vamos a presentar a continuación. La S es una muestra nacional, trabaja internamente el índice socioeconómico, tienen también ellos una metodología para hacerlo. Básicamente sondean lo que es el perfil de los padres, la infraestructura de la vivienda y lo que está asociado a hábitos de estudios o, por ejemplo, cuántos libros o si tiene acceso a una biblioteca en casa o, en este caso, si es que tiene hábitos de lectura en casa, ¿no? Los logros de aprendizaje tienen cortes a partir de la metodología RASH, dado que estos cortes lo que hacen es del 100% de puntuaciones, hacemos un corte de los mejores puntajes y, entre comillas, de los peores puntajes, y nos quedamos con el grueso de puntuaciones que se mueven entre el percentil 10 y el percentil 90. Estas son ya cortes que han sido consensuados por expertos a través de la UMC. Me indica, en este caso, los logros de aprendizaje. Lo ideal sería que todos o la mayoría estén en el rótulo de satisfactorio, un grueso en proceso y algunos en inicio, ¿no? Lo que vamos a ver a partir de la data es que se concentra a la mayoría de estudiantes sus puntuaciones en previo al inicio y en inicio. Obviamente los cortes no son los mismos, tanto en lectura y matemática, y esto es consecuencia de la metodología RASH. Pero ahí están las etiquetas, ¿no? En este caso siempre nivel menor que el 1 es previo al inicio, nivel 1 en inicio, nivel 2 en proceso y nivel 3 satisfactorio. Desde el ENAO, como les comenté, hablamos o afirmamos que la pobreza monetaria es unidimensional porque el umbral es el gasto de cada, en este caso, de cada persona en una familia, ¿no? Y desde el índice de pobreza multidimensional hablamos obviamente de que tiene más de una dimensión porque tiene indicadores de educación, indicadores de salud y de condiciones de vivienda. Si nos da el tiempo, podría yo entrar en mucho más detalles al respecto. Entonces, vamos a nosotros tener como insumos los logros de aprendizaje, en este caso particionados por la metodología RASH de la evaluación censal. Tenemos la media ponderada a partir, obviamente, de cada puntuación de cada estudiante, el índice socioeconómico que se desprende de la misma UMC, y nosotros estamos trabajando la pobreza monetaria y el índice de pobreza multidimensional por ámbito geográfico. Entonces, en una primera lectura, a partir de los resultados de manera interna,
solo o basándome en la data de la UMC y desde su indicador socioeconómico, se pudo, en este caso, que es una variable categórica, trabajar el índice socioeconómico por cuartiles. Es decir, percentil 25, percentil 50, percentil 75, ¿no? Ahora, los rótulos o etiquetas, en este caso, se justifican en el documento, pero alrededor del 50% están entre favorable y no favorable, ¿no? Nos movemos en lo que se llama el rango intercuartil. Y definitivamente menor o igual que el percentil 25 son los menos favorables y mayor o igual que el percentil 75 son los más favorables. No es solamente esta investigación un compilar data y en este caso simplemente presentar números o cuadros estadísticos o tabla de contingencia. Lo que nos interesa a nosotros es siempre tener en cuenta de que la pobreza, si bien es cierto, es una variable exógena, debemos nosotros tener en cuenta que sí tiene una incidencia en los logros de aprendizaje. Lo que está acá en esta tabla de doble entrada se puede ver también de esta manera. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. ¿Qué lo observamos nosotros acá? Que desde el índice socioeconómico, en este caso elaborado por la UMC, no estoy hablando todavía de la data de la ENAO, quienes tienen un índice socioeconómico más favorable convergen, en este caso, los niveles de logro de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Observamos que los niveles de logro son, en este caso, muy próximos al 30%. Si me voy a la diapositiva anterior, observamos que los más favorables en proceso 30,9, satisfactorio 30,5 y no satisfactorio 38,48. Claro, aquí una primera observación que está en el documento es, oye, ¿cómo si es que son 4 los niveles o etiquetas, por qué presentas 3? El satisfactorio se mantiene, el proceso se mantiene, y como no satisfactorio se ha considerado los que están en el nivel 1 o en inicio o previo al nivel 1, ¿no? Ese es el no satisfactorio, ¿ok? Y bien, entonces lo que podemos observar es que cuanto menos favorable es el índice socioeconómico, en este caso en la escala de lectura, la proporción o ratio de no satisfactorio es mucho mayor, ¿no?, que el satisfactorio o el proceso, ¿no? Ahora, lo que está acá como FM vienen a ser los perfiles filas en promedio, ¿no? O sea, son promedios de estas cuatro etiquetas. Análogamente se puede ver en el caso de matemática, ¿no? Y bueno, si ustedes observan acá en la parte inferior, tenemos la prueba chi cuadrado, es menor o igual que 0,05, y en este caso satisface y se descarta la hipótesis nula. Igual, ¿no? Observamos acá que siempre la proporción o ratio de no favorable, de no satisfactorio es mayor en los menos favorables, o en los menos favorecidos con el índice socioeconómico, ¿no? Aunque acá sí, valga la salvedad, el grueso de estudiantes en puntuaciones, en el área de matemática, se concentra en el nivel, ni siquiera en proceso, y no en inicio y previo al inicio. Análogamente, tenemos el caso de, ahora sí, puntualmente, de pobreza monetaria. Entonces, el comportamiento que se está observando es que cuando se es pobre, hay un grueso o una alta proporción o un ratio más elevado que los no pobres en logros de aprendizaje no satisfactorio. Y cuando no se es pobre, definitivamente la proporción o ratio de estudiantes es mayor en los no pobres, ¿no?, respecto a los pobres. En este caso, es lo que observamos respecto a la pobreza monetaria en la escala de lectura. Lo que está acá como números se puede ver acá. En este caso tenemos esta gráfica, y lo no satisfactorio tenemos nosotros que en el caso de los pobres monetarios, disculpen, de rojo, tenemos próximo al 80%. ¿No? Próximo al 80%. Acá tenemos 78,5. ¿Estamos? Y en este caso, el promedio es el 0,61 o 61%, lo de verde, y quien está más próximo al promedio son los no pobres monetarios. ¿Quiénes están más próximos al promedio cuando los logros de aprendizaje son en proceso? Los no pobres monetarios. ¿Quiénes están más próximos al promedio cuando el logro es satisfactorios? Los no pobres monetarios. Siempre la distancia es mayor respecto a los pobres monetarios. Y esta es una característica que se da tanto en la escala de matemática como en la escala de lectura, ¿no? Entonces, lo mismo se puede ver acá. Pobreza monetaria y el gráfico. ¿Quién está más próximo al promedio? Los no pobres monetarios.
¿Quiénes están más próximos al promedio? Que es lo de verde, los no pobres monetarios. ¿Quiénes están más próximos al promedio satisfactorio? Los no pobres monetarios, ¿no? En este caso siempre los pobres monetarios tienen mayor ratio, mayor proporción de estudiantes respecto a los no pobres monetarios, ¿no? En este caso es mayor, ¿no? Y en proceso, los no pobres tienen mayor ratio, proporción de estudiantes respecto a los pobres monetarios. En el caso del índice de pobreza multidimensional, la situación es bastante similar, ¿no? Entonces, lo comento acá, la misma dinámica. El promedio está de verde, los no pobres monetarios de azul y los pobres, en este caso multidimensional, perdón, de rojo. ¿Quiénes están más próximos al promedio? Los no pobres monetarios. ¿Cuándo es no satisfactorio? ¿Quiénes están más próximos al promedio? Los no pobres monetarios. ¿Quiénes están más próximos al promedio cuando el logro de aprendizaje satisfactorios? Los no pobres monetarios. Hay una distancia mayor vertical, ¿no? Una distancia mayor vertical respecto a los pobres multidimensionales, ¿no? En este caso, puntualmente respecto a la escala de lectura. En la escala de matemática, similar comportamiento, ¿no? En este caso, siempre los promedios, si nos damos cuenta en la parte inferior, por favor, tengo 76.7, 13.2 y 10.1, entre 100, 0.77, 0.13, 0.1, ¿no? 0.77, 0.3 y 0.1. Es el promedio, lo de verde. ¿Quiénes están más próximos? Siempre los que no son pobres multidimensionales. ¿Dónde hay una mayor distancia vertical? Los pobres monetarios, ¿no? Y el comportamiento es similar. ¿Sí? Eso es ya desde la mirada de las mediciones de la pobreza monetaria, que es la medición oficial del Instituto Nacional de Estadística e Informática, y se supone que a partir recién de este año se iba también a medir la pobreza multidimensional, como se hace en otros países. Se hace en Ecuador, se hace en México, se hace en Brasil. Pero obviamente la coyuntura no ha permitido todavía levantar información respecto a la pobreza multidimensional oficialmente, ¿no? En relación a los subgrupos que se forman, se cumplen los requisitos para poder compilar y verificar algunas herramientas estadísticas, ¿no? Tenemos la NOVA, tenemos la TDStudent y la Chi Cuadrado que se ha venido presentando en los distintos cuadros. Obviamente se satisfacen los requisitos previos para hacer o aplicar esos instrumentos, porque si tenemos pobres monetarios y no pobres monetarios, pobres multidimensionales y no pobres multidimensionales, esos son conjuntos disjuntos. Me explico. Un estudiante de una institución educativa que es, en este caso, tipificado como pobre monetario, ya no es, en este caso, no pobre. Y un estudiante que es tipificado o tiene la etiqueta o rótulo de pobre multidimensional, no puede estar en el grupo de no pobres, ¿no? Entonces, bajo esa mirada y verificando que tienen distribución normal, se aplica la NOVA, se aplica la TDStudent, y en este caso observamos desde las medias, ¿no? Que siempre las medias de los pobres monetarios es menor que los no pobres monetarios. La media de los pobres multidimensionales es menor que los no pobres multidimensionales, tanto en la escala de lectura como en la escala de matemática, ¿no? Entonces, luego lo que se observa es que, lo que les había comentado hace un momento, ¿no? Tanto en la escala de lectura como en la escala de matemática, la media ponderada de los pobres siempre es menor que la de los pobres multidimensionales. Otra característica que uno puede ver en las tablas de contingencia y que se verifica a través de la correlación de Chi Cuadrado es de que en este caso siempre hay una monotonía. Me explico, siempre es menor, hablemos en este caso de medias ponderadas, la media ponderada de un pobre monetario de la región, en este caso selva, que un pobre monetario de la región sierra y un pobre monetario de la región costa. En el trabajo, según ámbito geográfico, también se habla de macroregiones, ¿no? En este caso coincide la región selva con la macroregión selva. Y observamos que en este caso, en matemática, lo asignado como macroregión sur es un mayor promedio ponderado respecto de la capital, esta respecto de la región centro y esta sobre el norte y finalmente siempre la selva. Allí lo que se puede identificar como un patrón o una regularidad es que siempre los estudiantes de la región selva o del ámbito considerado como región o macroregión selva son los que tienen los menores logros de aprendizaje y promedios ponderados tanto en la escala de matemática como en la escala de lectura.
¿sí? Y es lo que habíamos afirmado en relación a la monotonía. Y finalmente, en relación a los ratios, lo que nos interesa ver acá y que corrobora la afirmación inicial de esta investigación es que los ratios de desempeño, esto es a partir de la prueba chi cuadrado que se hizo al inicio y que se comentó en las gráficas, se observan, hay tres colores, ¿no? Tenemos el verde, el gris y un color de otro tono distinto al gris y al verde. En este caso, este tono que está con el porcentaje, observamos que hay menor ratio de estudiantes no pobres monetarios que se pueden tipificar como no satisfactorios, con logros de aprendizaje no satisfactorios. Y es mayor en los pobres monetarios. Al revés, hay mayor ratio o proporción de estudiantes no pobres monetarios con logros satisfactorios respecto de los pobres monetarios. Y también en proceso. Lo que uno identifica acá que es salvo el logro de aprendizaje no satisfactorio, el ratio en este caso es menor que 1, ¿no? No pobre entre pobre es menor que 1. Pero en los otros casos, en proceso y satisfactorio, siempre los no pobres, el ratio no pobre es mayor que 1, ¿no? Y en el caso de matemática también, ¿no? Y en el caso de la pobreza multidimensional, análogamente sucede lo mismo, ¿no? Tenemos siempre que en no satisfactorio es menor el ratio de estudiantes en no pobre multidimensional y es mayor en pobre multidimensional. Análogamente, si el estudiante es no pobre multidimensional, hay mayor proporción de estudiantes con logro satisfactorio en los no pobres respecto de los pobres. Y hay mayor porcentaje de estudiantes en no pobre multidimensional respecto a los pobres multidimensional. Y, bueno, análogamente sucede en matemática y es más agudo acá, ¿no? Más agudo, porque miren la proporción color verde y color gris, ¿no? Es mayor. Como conclusiones al trabajo, teniendo en cuenta ya el tiempo, lo que esta investigación ha podido identificar como prevalencia es que, en primer lugar, los desempeños son no satisfactorios, ¿no? Es decir, hay un ratio o un grueso de estudiantes que obtienen logros de aprendizaje previo al inicio o en inicio. Hay que recordar que previo al inicio quiere decir que el estudiante tiene logros que no son del grado que se supone debería estar. Estamos hablando de estudiantes de segundo grado de secundaria y estamos hablando de una prueba que se toma en el mes de noviembre de ese año, ¿no? Tanto en la escala de lectura como en la de matemática. En la presente investigación, a partir de la prueba chi cuadrado, la NOVA y la T-Student, se ha podido identificar una asociación estadísticamente significativa entre pobreza, en las dos metodologías, y los niveles de desempeño y logro de aprendizaje en la escala de lectura y de matemática. Siempre hablamos de educación básica, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ojo, nadie niega la incidencia, o en este caso de la dinámica que se da en el aula o en la institución educativa. Hablamos del perfil de docente, hablamos de materiales, hablamos de textos del estudiante, de cuadernos de trabajo y laboratorios, etcétera, pero sí hay que considerar que a partir de esta investigación, de que definitivamente la pobreza, ¿no? Como indicador es un factor asociado al logro de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Bien, y finalmente la idea es en esta dinámica de hablar de pobreza cognitiva, que es la nueva dinámica que se da desde las ONG transnacionales como el BID, ¿no? O el Fondo Monetario, tenemos nosotros que se habla ya de pobreza cognitiva. Y en este caso el encargado del Banco Mundial en lo que es el área de educación ha hablado o determinado que la pobreza cognitiva asociada a un estudiante de 10 años tiene que ver a través de una medición con que el estudiante no comprenda un texto que se pueda, en este caso, leer en una hoja, ¿no? Entonces, ya hay una dinámica de tipificar desde el ámbito educativo el rótulo llamado pobreza cognitiva, ¿no? En este contexto, nosotros estamos observando también, y ese es un indicador que ya se está manejando en distintas instancias, de que pareciera, porque esta es una evidencia empírica nada más, ya hay motivo de otros estudios, de que existe una segregación educativa desde las instituciones educativas estatales a nivel nacional, ¿no? Por estrato socioeconómico y por ámbito geográfico.
Como anexos está la dinámica de la pobreza monetaria por cuartiles, a través del índice socioeconómico, y bueno, algún detalle que ustedes ya quieran precisar a partir de las preguntas que tengan a bien realizar. Gracias. Bien, muchas gracias, maestro Martín Efraín Mendoza Bolo, por su participación. Vamos a pasar al segundo momento, la rueda de preguntas. Y para esta rueda de preguntas vamos a establecer un orden. En primer término, van a formular las consultas, inquietudes, los jurados informantes. A continuación, el miembro del jurado. A continuación, el asesor de la tesis y finalmente el presidente de esta mesa de trabajo. Bien, entonces en ese orden le vamos a dar la palabra a continuación a la doctora Norca Inés Obregón Alzamora como jurado informante. Doctora Norca, adelante por favor. Muchas gracias, señor presidente. Felicito al señor Bolo por el trabajo, ¿no? Yo simplemente quiero hacerle una pregunta muy puntual. Él parte de políticas públicas. Y dentro de esas políticas públicas, él define la pobreza y termina hablando de una política cognitiva. Mi pregunta va para ahí. ¿Cómo manejan las políticas internas en ese universo que usted ha levantado la información? Porque es verdad, las políticas externas son para todos, pero cada organización maneja políticas internas para poder, digamos, tener también el modo como consolidar, ¿no?, el cuadro de necesidades que debe de tener cada organización. Ok. ¿Procedo a contestar o espero las preguntas? ¿Aló? Proceda a contestar, por favor. Ya, muy amable. Muchas gracias, doctora, por su pregunta. Sí, actualmente en esta, bueno, ojo, antes de la coyuntura, porque es un producto elaborado antes de la coyuntura, el docente de aula se ha visto desde el Ministerio de Educación, en este caso atiborrado de actividades asociadas a mapas de logros de aprendizaje, el día de logro de aprendizaje, y supuestamente a nivel nacional, como una política pública, se han definido estándares de aprendizaje para el currículo, ¿no?, el currículo de educación básica. Entonces, estos estándares pareciera, por los resultados obtenidos, que no consideran el ámbito geográfico o lo que nosotros conocemos como la diversificación curricular. Bajo esa mirada, lo que yo podría afirmar es que deberíamos discriminar entre formular estándares de aprendizaje y estandarizar aprendizajes. Definitivamente lo primero es muy positivo y es lo que se supone deberíamos lograr, ¿no? Y más en esta coyuntura, definir un conjunto de estándares mínimos para que el estudiante, en este caso, desde el ámbito geográfico que se encuentre, área rural, área urbana, institución educativa de gestión estatal o no estatal, pueda alcanzar, ¿no? Y no, en este caso, estandarizar aprendizajes. Porque lamentablemente pareciera que del ministerio se dictan un conjunto de medidas para uniformizar aprendizajes, pero hay que tener siempre la diversificación curricular. Como le precisé, el doctor Saavedra, desde el Banco Mundial, está fomentando lo que se llama la pobreza de aprendizaje, entendida la pobreza de aprendizaje de la pobreza cognitiva por el hecho de no lograr la comprensión lectora de un texto, sabiendo nosotros que desde la mirada de la comprensión lectora tenemos una comprensión lectora literal, una comprensión lectora inferencial y una comprensión lectora de juicio crítico. Entonces la pregunta que se hace es, ¿cómo en Latinoamérica, puntualmente, casi el 50%, un 44, 45%, solamente se queda en la comprensión lectora literal, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Obviamente, y es una, como bien lo precisa la doctora Norca, una política interior, una política del ministerio, discriminar y, en este caso, optimizar cuáles deberían ser esos aprendizajes. Muchas gracias. A usted.
Muchas gracias, doctora Norca. A continuación, le cedemos el uso de la palabra al doctor Dante Manuel Macasana Fernández como jurado informante. Adelante, doctor. Doctor Dante, adelante, por favor. Gracias, doctor Michel. Bachiller Martín Efraín. Una pregunta. El título de tu tesis es Incidencia, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y por qué pones incidencia y tu tipo de investigación es correlacional? Eso sería todo. Yep. Perfecto. Literalmente se empieza el título con incidencia. Ahora, es correlacional en la medida de que se está utilizando una técnica llamada la correlación, en este caso de Pearson, para variables categóricas. Y además, lo que tenemos en cuenta es que la incidencia desde la mirada, porque acá estamos en un espacio de educación en donde convergen muchas disciplinas. Las técnicas que utilizo yo vienen desde la economía, ¿no? No solamente por la tipificación o rótulos que se están manejando, sino por, en este caso, los conceptos que también apelo. La incidencia como ratio proporción de estudiantes identificados a partir de la ENAO, ¿no? De la Encuesta Nacional de Hogares. Ahora, las técnicas utilizadas, una tiene que ver con chi cuadrado, que es una correlación de Pearson para variable categórica por la pertinencia, y las otras dos tienen que ver con la ANOVA y T-Students bajo los conjuntos o subconjuntos y puntos definidos para utilizar la metodología pertinente, ¿no? Entonces, en ese sentido, medir la incidencia, si la restringo a una correlación, que no quisiera yo abarcar el 100% de la pregunta, definitivamente uno diría que podría utilizar una técnica llamada la correlación, pero por medias desde un modelo jerárquico, ¿no? Es lo que también utiliza el OMC, modelos jerárquicos lineales. Pero esa sería otra forma de abordar, en este caso, la investigación. No se niega de que también es una manera válida de ingresar a ella, pero lo que se escogió acá es utilizar la variable categórica que corrobora desde la UMC y desde el INI lo que se ha podido, en este caso, presentar, ¿no? Gracias. Bien, gracias también. A continuación le cedemos el uso de la palabra al doctor Hernando Díaz Andía en su calidad de miembro del jurado. Doctor Hernando, adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Usted ha mencionado que una cosa son estándares de aprendizaje y otra cosa es estandarizar los aprendizajes. En ese sentido, ¿por qué el Ministerio de Educación insiste tanto en lo segundo? Sería una primera pregunta. Y la segunda sería, ¿qué tanto ha variado, positivo o negativamente, desde el año 2015 hasta, digamos así, antes de la pandemia, estas cifras? Gracias. Perfecto. Bien, la primera parte de la pregunta está asociada con una crítica o una observación que se da desde el magisterio, desde las bases. Y bueno, en este caso, por ejemplo, yo podría hacer un paréntesis y hablar de mi trabajo como especialista en matemáticas en el Ministerio de Educación, en la Dirección de Educación Básica, entre el 2005 y el 2008. Parece que por una cuestión de protocolo y querer validar los documentos que se presentan desde el ministerio, lo que se suele hacer, insisto, desde mi mirada interna, cuando he estado en esa oportunidad, es los famosos talleres de trabajo que validarían los instrumentos que uno realiza. Entonces, supongamos, ¿no? Nos vamos a TAN, hacemos un taller, convocamos especialistas, no profesores de aula, especialistas, o sea, no profesores que están en el aula, sino especialistas que
realizan gestión administrativa, que tienen o han podido tener experiencia en aula, pero que en ese momento están realizando labores administrativas, y se convocan a talleres, se presentan los documentos y se dicen qué sugerencias o alcances hay, teniendo en cuenta el famoso enfoque de competencia, por ejemplo, ¿no? Lo mismo sucede con Arequipa, luego hacen lo mismo en Trujillo y luego en Tumbes, luego en Iquitos, y dicen, hay una encuesta, se validó el documento. Pero se está validando el documento desde instancias de gestión educativas descentralizadas, es verdad, pero desde, entre comillas, docentes que no están en el aula en ese momento, sino de docentes que están realizando actividades administrativas. Luego, lo que también tenemos en cuenta es de que no se explicita, no se evidencia desde los distintos documentos lo que es la diversificación curricular, como les comento. Entonces, hay un conjunto de lineamientos y pareciera que literalmente desde las instancias de gestión, llámese UGEL o Dirección Regional, dicen, eso es lo que presenta el ministerio y eso es lo que hay que hacer cuando se llega al aula. Y eso no es necesariamente cierto, porque hay el espacio para la diversificación curricular y generar insumos desde el aula, desde la institución educativa, para poder realizarlos. Me explico, uno podría hacer brevemente, ¿no? Un conjunto de dinámicas de situaciones, problemas en Lima, pero yo si me voy a Junín, me voy a Huancayo, puedo hablar apelando a una situación problemática, pero por ejemplo hablando de criaderos de truchas. Me voy a Iquitos y puedo hablar de criaderos de paiche. Y ojo, y una observación muy puntual, no es cuestión de cambiar, en este caso, ¿no? Un pez por otro pez, ¿no? Entonces, trucha por paiche. No, sino es que hay que tener en cuenta el ámbito geográfico en el cual sale el estudiante. Entonces, pareciera que otro detalle es, entre comillas, que hubo un conjunto de bonos por, en este caso, que la institución educativa salga bien o sobre el promedio en la evaluación censal, ¿no? Que se pudo identificar en el caso de primaria, en segundo grado de secundaria, más no de secundaria porque este fue el primer año que se hizo en el 2015. Ahora, en relación a la segunda pregunta, lamentablemente los resultados no han mejorado. Inclusive lo que falta obviamente es, hubo en el año 2017 un paro y en ese año no se realizó la evaluación censal. Pero lamentablemente los resultados no han mejorado en secundaria. Y ojo, que estoy hablando de también persona y familia, estamos hablando de economía y de historia. Y estamos hablando de pruebas en donde el grueso de estudiantes se concentra en proceso o previo al inicio. Gracias. Bien, gracias también. A continuación, le cedemos el uso de la palabra al doctor Edgar Freilán Damián Núñez en su calidad de asesor de la tesis. Doctor Damián, por favor, adelante. Bien, muchas gracias, señor presidente. Martín Efraín Mendoza Bolo. Mis felicitaciones para usted por este trabajo y por la explicación tan precisa de cada insumo al cual ha tenido acceso usted. Lo ha detallado, lo ha separado por cuartiles y ha tratado de correlacionarlo con el logro de aprendizajes. Y bien, porque ahora, si nos fijamos lo que usted hizo en el 2015, ¿sí? Y trasladamos a esta realidad, podemos encontrar pues que la inequidad en la educación, gracias a la pandemia podríamos decir que nos ha desnudado y nos ha demostrado que el Perú es tan diverso y que no existe una equidad en lo que es la educación y al acceso a la educación. Porque no solamente es tener educación, sino también tener acceso a la información. Y esa información que probablemente lo procese el profesor, solo ha sido posible pues, en las aulas. Y aquellos que necesitan mayor reforzamiento, necesitan bibliotecas, necesitan accesos a Internet. Y esto se ha visto evidenciado en esta realidad, ¿no? Que nuestros alumnos, ahora hay un grueso porcentaje de que no tiene acceso ni al aula, porque no está el profesor, no puede haber la presencialidad, ni acceso a la información porque no tienen los medios tecnológicos. Entonces, y esto es en base a la pobreza. Exacto. Pobreza y pobreza extrema. Donde hay gente que no tiene ni siquiera celular y con las justas probablemente
tengan una radio con el cual de repente escuchar, pero no es suficiente. Y hay muchos estudiantes que han quedado o están desertando de la educación o no está llegando la educación a ellos. Y esta investigación, si lo llevamos hacia la realidad, nos demuestra ello, ¿sí? Y a usted felicitarlo por esta información para poder procesarlo y tener en cuenta, o sea, sí está ligado la pobreza y la extrema pobreza, ¿sí?, al logro de aprendizajes. Entonces tendríamos que primero velar por una equidad. Exacto. Equidad en la parte económica, porque si no hay una equidad en ese rubro económico, podríamos hacer muchas cosas en la educación, pero no va a tener su efecto positivo. Bien, son mis comentarios. Felicitarle a usted por el trabajo que ha hecho y le ha demandado bastante tiempo, bastante sacrificio en poder tener acceso a toda esa información y poder procesarlo. Sí. Mis felicitaciones a usted por ese manejo también estadístico que tiene usted, tiene una base sólida en lo que es el manejo estadístico. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por su tiempo y por las charlas que hemos tenido oportunidad de tener en la Facultad de Educación Física. Muy amable. No se preocupe. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctor Edgar Damián. Bien, para finalizar esta rueda de preguntas, estimado maestro Martín Mendoza, voy a permitirme hacerle una consulta y alcanzarle una sugerencia. Pero primero, creo que tenemos que reconocer cuando nos encontramos con una investigación que en realidad tiene toda una estructura muy bien organizada. También reconocer cuando estamos frente a una investigación la cual es consistente y la cual a partir de sus resultados nos puede llevar a una serie de reflexiones. Eso es lo primero, ¿no? Y lo felicito por ello. Gracias. La consulta que le quería hacer es la siguiente. En la página 21 de su tesis, usted desarrolla de manera amplia un marco filosófico o epistemológico de la investigación. Y en ese marco epistemológico usted hace referencia, entre otras cosas, a cultura occidental, habla también de la familia, habla del enfoque por competencias, habla de la teoría del capital humano, pero de manera muy concreta, le consultaría, ¿cuál es el fundamento epistemológico de su estudio? Perfecto. La mirada, porque claro, como usted bien lo precisa y muy bien lo ha detallado, desde la mirada epistemológica, la aproximación sería indagar por las herramientas o métodos o la lógica del investigador, ¿no? Porque el investigador en realidad lo que hace es utilizar una herramienta, un método y a partir de, por ejemplo, un algoritmo, presentar un conjunto de resultados. Eso hace el investigador puntualmente con un determinado trabajo. La mirada que se ha tomado es desde el insumo que también está en el siguiente acápite de la mirada epistemológica, que es el enfoque neoinstitucional. El enfoque neoinstitucional es un enfoque o una propuesta de abordar los fenómenos educacionales desde cómo es que se ha dado la dinámica de construir las sociedades desde Occidente. Me explico. Cómo es que, por ejemplo, en un primer momento en Europa se crean los colegios. ¿Quiénes intervienen en la creación de los colegios? Hablamos en un primer momento de la participación de la iglesia. Hablamos en un primer momento de la participación de los hijos de los que son llamados en este caso las instituciones que se encargan de velar por la sociedad, por la seguridad de la sociedad, que serían los estamentos militares. Y obviamente hablamos de un espacio de política que me permite a mí apuntar a decir, yo quiero que estudien todos, como lo precisaba el doctor Damián, yo quiero que estudien todos, pero algunos de esos todos van a estudiar para dirigir.
y otros, la mayoría, van a estudiar para, disculpen la crudeza de la palabra, para hacer mano de obra, ¿no? Entonces, la mirada de la mano de obra de hace 40 años cambió a la mirada de capital humano, con la propuesta de Schultz de la Universidad de Chicago. Y entonces dijeron, oye, no solamente es cuestión de cultivar la tierra, no solamente es cuestión de darle una parcela, no es solo cuestión de que haga un jornal, sino que hay que capacitarlo. ¿Por qué? Porque hay que optimizar la productividad. Entonces, el optimizar la productividad implica no solamente que tenga habilidades psicomotoras, sino que hay que darle también en este caso, una instrucción. Hay que darle entonces, en este caso, un desarrollo cognitivo, una formación, ¿no? Pero siempre dentro de la dinámica de que implícitamente hay quienes, en este caso, dan esos lineamientos y hay quienes reciben los lineamientos y dan una dinámica de lo que se llama población económicamente activa, ¿no? No sé si por ahí he contestado. Sí, a continuación le comenté que me permitiría en todo caso hacerle una sugerencia. Sí, Creo que, insisto, su investigación es muy buena. Creo que tiene una coherencia teórica y metodológica muy importante. Eh, Le sugeriría en todo caso que revise las pautas de la aplicación del estilo de redacción. perfecto. Si bien es cierto, no es lo más importante quizá en la tesis en este momento, esa tesis va a ser publicada, va a ser divulgada y debe de tener la presentación que merece, porque en realidad creo que tiene una trascendencia muy interesante. ¿Sí? Me permito hacerle esa modesta sugerencia de mi parte. Excelente. Muchas gracias. Y luego habiendo finalizado esta parte, les pediría a todos los miembros del jurado, entre informantes, trasladarnos al enlace el cual ha sido publicado en el chat para la deliberación respectiva. Nos encontramos ahí entonces. Gracias. Gracias. Permiso. Gracias. Gracias.
Muy bien. Creo que estamos todos presentes, salvo el doctor Hernando Díaz, que tiene alguna dificultad con la comunicación, pero vamos a continuar. Habiendo concluido la deliberación, vamos a escuchar la lectura del acta correspondiente. Señorita Iliana, por favor. Sí, doctor. Gracias por el pase. Voy a dar lectura al acta de sustentación. Acta de sustentación virtual número 20 de UPG FE 2021 TR. En la ciudad de Lima, los 28 días del mes de abril de 2021, siendo las 9 am en acto público, se instaló el jurado examinador para la sustentación de la tesis titulada Incidencia de la pobreza en los niveles de logro de aprendizaje de los estudiantes de segundo grado de secundaria en la evaluación censal de estudiantes S-2015. Perdón, análisis descriptivo correlacional de la competencia lectora y matemática según ámbito geográfico, para optar el grado académico de doctor en educación. Luego de la exposición y absueltas las preguntas del jurado examinador, se procedió a la calificación individual y secreta, habiendo sido evaluado muy bueno con la calificación de 18. El jurado recomienda que la facultad acuerde el otorgamiento del grado académico de doctor en educación al magíster Martín Efraín Mendoza Bolo. En señal de conformidad, siendo las 10 am, se suscribe la presente acta en 4 ejemplares, dándose por concluido el acta. Suscriben doctor Michel Alberto Alarcón Díaz, presidente, doctor Edgar Froilán Damián Núñez, asesor, doctora Norca Inés Obregón Alzamora, jurado informante, doctor Dante Manuel Macasana Fernández, jurado informante, y doctor Hernando Díaz Andía, miembro del jurado. Muchas gracias. Felicitaciones, maestro Martín Efraín Mendoza Bolo. Y a continuación vamos a pasar a la juramentación de estilo. Gracias. Juramentación. Jura por Dios, por la patria y por su honor, ejercer con dignidad su grado de doctor en educación otorgado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en todas las actividades públicas y privadas conforme a las normas legales nacionales e internacionales que la rijan, velando por el prestigio de su alma mater y el de su familia. Sí, juro. De no cumplir lo que Dios y la patria se lo demanden. Estimado maestro, ya doctor, a partir de este momento, felicitaciones y quizá tiene algunas palabras finales, por favor. Muchas gracias primero por su tiempo, muchas gracias por las observaciones, sugerencias realizadas, al doctor Damián por su tiempo. Hemos tenido desde el año 2017 varias conversaciones y siempre ha estado presto a orientar y a darme pautas respecto al trabajo de investigación. Muy amables. Bien, de esta manera entonces, estimado maestro, ahora doctor Martín Efraín Mendoza Bolo, estimado miembro del jurado, damos por concluida la sustentación programada para el día de hoy. Le deseo buenos días, bienestar, paz y tranquilidad en los hogares. Gracias, muy buenos días. Gracias. Buenos días, doctor.